Sí, sí. Aquí got it. Hola, sí, ya Ah, estamos. Hola, hola Chuco. Bueno, Ángel Quintero, oficialmente Chuco para los amigos y para todo el mundo, ¿verdad? sí, Bienvenido sí, a ya. esta conversación, ¿verdad? Con la que celebramos la publicación de otro libro de Ángel Chuco Quintero. ¿Cómo estás? Muy bien, muy alegre de estar aquí conversando contigo Qué bueno. y con el público Muy bien. que se nos una. Excelente. Esta es una conversación que vamos a distribuir previo a una presentación de varias que espero que se den, esperamos que se den. Algunas que todavía no tienen fecha, sí tienen más o menos escenarios, ¿verdad? Posibles, como la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra. Eh, eh, Quiero mencionar a quienes vean antes del 8 de diciembre del 2022 esta conversación, que hay una presentación en la Fundación Luis Muñoz Marín, en la sede de la Fundación Luis Muñoz Marín, que dirige a nivel ejecutivo el querido amigo Manolo Núñez Negrón, a las 7 de la noche. Hay que decir de la noche porque está oscureciendo muy temprano. Y Sí. que hay tres personas muy especiales que van a conversar un poco, uno a distancia, ¿verdad? Que es el querido llamado Arcadio Quiñones, y quiénes más van a estar en ese diálogo. Sí, siempre es tan aleccionador oír a Arcadio, así es que invito a todos los que estén allí, ¿verdad? Que ya en la fundación Manolo Núñez pues me dijo que iba a haber un telón grande allí, cosa de que las personas pues, vayan a oír a Arcadio, que vamos a más bien a hacer una introducción Muy bien. desde Princeton, o sea, para que aquellos que no crean que van a Que poder no nos abrazar ilusionemos con la Arcadio. idea de que lo vamos a Sí, poder sí. abrazar. Pero por lo menos van a poder oír y tener ¿verdad? Su introducción en el sentido de que este trabajo de esta investigación estuvo muy cercana a todo el grupo del cerebro. Hablemos de eso. ¿Qué es Y CEREP? ¿Qué fue por CEREP? eso, ¿Y Seré qué por es? eso, sí, para los oyentes más jóvenes, ¿verdad? Seré fue, bueno, las siglas son Centro de Estudio de la Realidad Puertorriqueña. Y fue un encuentro de investigadores que estábamos en distintas disciplinas dentro de las ciencias humanas que podíamos llamar, o sea, tanto ciencias sociales como humanidades, que sobre todo queríamos ayudarnos mutuamente en nuestro proceso de investigación. Y ayudarnos mutuamente fue en dos aspectos. Uno, en que cada cual supiera lo que estaba haciendo el otro para darle pues, la información que fuera encontrando, porque uno siempre en la investigación encuentra cosas que le pueden ayudar a otras personas. Y si uno no sabe que la otra persona está trabajando ese tema, pues no hay manera de decírselo. Esa era una forma. Y la otra forma era a través de una crítica muy rigurosa. Cada cual estaba trabajando, básicamente, todos estábamos trabajando nuestras tesis doctorales. Fue un momento donde hay una generación que regresa de estar estudiando en distintos lugares, ya fuera en Europa, en Estados Unidos, en México, regresábamos y estábamos haciendo las tesis doctorales y entonces encontrábamos en una universidad muy segmentada en disciplinas, por un lado muy autoritaria, con muy pocas posibilidades de discusión en ese momento, después se han abierto muchas definitivamente, pero era un momento muy cerrado de la universidad. Y Estamos además hablando de finales de los 80 estamos hablando, o no, comienzos de la década, antes. estamos hablando realmente, yo te diría exactamente 1970. Ok, Eh, comienzos de esa y década. sí, sí, comienzo de la década del 70. Y además veníamos inspirados por todo un fenómeno internacional de grupos de investigación en muchos lugares que estaban desafiando los paradigmas predominantes
tanto los paradigmas convencionales como los paradigmas de izquierda. Ahí es que, digamos, en Europa, pues va surgiendo lo que se va a ir denominando la nueva izquierda, ¿verdad? Sí. Cuando se habla de la nueva izquierda, como de hecho pues, una de las revistas principales tiene ese nombre, ¿no? The New Left Review. Y cuando se habla de una nueva izquierda es porque está parte, una renovación de lo que se conocía como la izquierda, ¿no? Claro. Sí, Así fue una que década muy bueno y también eso, venía de digamos, refilón de lo que había pasado en los claro, 60, y la guerra había de mucho Vietnam, de, etcétera. y había muchos de estos grupos en muchos lugares, y en América Latina especialmente porque existen las universidades, o muchas de las universidades se habían desmantelado por regímenes militares en un momento de recrudecimiento de los regímenes militares en América Latina, y prácticamente la actividad académica principal deja de darse en las universidades y se va dando en grupos de investigación. Y así hay el Instituto de Estudios Peruanos en Perú, el Centro de Estudio de la Realidad Nacional en Chile, muy cercano a nuestro nombre, el Instituto de Estudios Brasileiro. Hay muchos grupos en Argentina, hay varios, y muy dentro de ese espíritu es que se crea CEREP. De ¿Y hecho, quiénes estaban? ¿Quiénes eran algunos de esos protagonistas, fundadores exactamente, y sí, participantes? sí, ahí pues está, Digo, eh, creo que en algún momento hubo más de 50, he leído, ¿verdad? Así que fue un bueno, grupo, más de pero 50 de una de manera o de personas que otra, pero había, pasaron, pero realmente al principio éramos alrededor de, yo te diría como de 15 a 20, ¿no? Y ahí estaba Gervasio García, que venía de Francia, Emilio González Díaz, que venía de México, Ana Elvia, mi hermana, y Rafael Irizarry, que venían de los Estados Unidos, de MIT. eh, Estaba Isabelita Picó, que venía de Harvard. Estaba Andrés Ramos Matei, que al igual que yo habíamos estudiado en Inglaterra, él en el University College. Estaba Marcia, ¿verdad? Que era entonces mi compañera, que también había estudiado en Inglaterra. Estaba José Joaquín Villamil, el economista José Joaquín Villamil, que venía de Inglaterra, pero de otro lugar, de Sussex, el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Estaba José Antonio Herrero, que era economista también. Y poco a poco, bueno, estaba, sí, yo le diría que bueno, ¿y Arcadio cuándo entró? por eso, muy pronto entraron unas personas que fueron muy importantes. Yo te diría que serían fundamentalmente tres grandes adiciones. Creo, y en esto puede pasar alguno Claro, claro. en esta cuestión inicial, ¿no? Pero esos fueron Arcadio, que cuando se formó CEREP, él estaba fuera de Puerto Rico. Llega a Puerto Rico con mucho ímpetu, de hecho llega y casi inmediatamente ¿no? Se le elige presidente de la APU, y participamos juntos en esa huelga que hubo, y se incorporó a CEREP. Otro fue Fernando Picó, que también eh, estaba fuera de Puerto Rico, y también él originalmente no estaba estudiando la realidad puertorriqueña. Él de formación es medievalista, fíjate, pero Ujú. que había comenzado a tener interés en estudiar la historia de Puerto Rico, y seguida lo incorporamos. Y la otra persona que yo creo que fue muy importante de que incorporamos después fue Lidia Milagro González, que venía del mundo del teatro, pero que estaba estudiando estaba haciendo investigación sobre la industria de la aguja, y todo el asunto femenino de la industria de la aguja. Eh, Además de esto, pues eh, había uno que otro, ¿verdad? Eh, que,
que estuvieron más intermitentemente, Liliana Coto, que después ha estudiado mucho ¿verdad? Todos los movimientos sociales, etcétera. Ella estuvo desde el principio, pero a veces no tan activamente. Y Silvita Rivera Viera, que venía de literatura, al igual que Arcadio, eran los dos personas que venían de literatura, pero que cuando la nombraron decana de estudios generales, entonces fue muy difícil que ella continuara, ¿no? Así es que tuvo como los primeros 5 años, algo así. A Carmen Rafucci, era miembro también. Bueno, yo recuerdo cuando yo llegué a la universidad, que fue en el O sea, y casi he 79. mencionado como 20, ¿verdad? O sea, Sí, sí, sí. No, y yo parecía menos. recuerdo Ajá, que era un momento, de hecho, no hemos dado el título del libro, así que bueno, hago claro. menciono que Bueno, cuando yo creo que hay alguien que debe emocionarte porque era el senior entre nosotros, ¿el qué? el senior Ajá, entre ajá, nosotros, y era Rafael Ramírez Vergara, que era antropólogo, muy bien. y estaba haciendo investigación de campo, muy O sea, buena. que era un grupo muy heterogéneo, Era un además grupo muy me llama la heterogéneo. atención también Y, que la y era un formación grupo que, fuese de digamos, distintos países, compartíamos como una insatisfacción con lo que se estaba haciendo en ese momento, claro. ¿verdad? Y compartíamos un interés en que las nuevas interpretaciones de la realidad puertorriqueña tenían que tener una base empírica sólida, o sea, una conversación constante entre los aportes teóricos que íbamos leyendo, que íbamos aprendiendo de nuestros estudios doctorales y las fuentes que íbamos consultando. O sea, que siempre desde el principio fue un grupo muy orientado a la interpretación a base de la investigación. También yo te diría que era un grupo que tenía tenía mucho interés en que sus investigaciones tuvieran una repercusión social. Eh, no queríamos que nuestras investigaciones quedaran entre discusiones entre académicos. Queríamos que tuvieran una repercusión social. Me acuerdo que la generación siguiente, que va a ser una generación que va a escribir bastante rebuscadamente, muchos de ellos. Frente a eso, recuerdo siempre que Fernando Picó me decía, nosotros que siempre hicimos tanto esfuerzo porque todo el mundo pudiera leernos, Pudiera ¿no? entenderlo, claro. Sí, era ese intento, ¿verdad? Entonces los trabajos, pues claro, son a distintos niveles, ¿verdad? De lectura, pero siempre había ese interés ¿verdad? De comunicarlo y que tuviera algún impacto social. Claro. Eh, Eso llevó a que finalmente formáramos un proyecto específicamente dedicado a ello, que la persona que estuvo a cargo de esa parte fue Lidia Milagro González, que a través de su teatro, que era un teatro de hecho de esquina, un teatro popular de la calle, como se llama, ¿no? El Tajo del Alacrán y qué sé yo, era un teatro no de ¿verdad? De escenario, sino un teatro de calle, pues ella tenía mucha experiencia en ese elemento de comunicación social. Y ella fue digamos, la líder en eso. Pero bueno, y el primer gran proyecto de eso, pues fue un libro que se llamó La otra cara de la historia, que era un libro ya dirigido a un público que no estaba acostumbrado a leer. Porque los otros, pues claro, eran para lectores, ¿no? Lo que normal, el público, digamos, general que nosotros, el lector ideal, digamos, que nosotros nos teníamos en mente era un maestro de escuela, que un maestro de escuela pudiera
leer nuestros trabajos y pudiera utilizarlo en sus cursos. De verdad, ese era como lo normal en las investigaciones, pero a invitación de Pedro Grant, un líder obrero muy importante, y de todo un grupo que empezó a formar una escuela de formación de cuadros sindicales. Pues nosotros, sobre todo Gervasio García y yo, que nuestro tema de investigación era, de hecho, la historia del movimiento obrero, pues fuimos invitados a participar como maestros de ese esfuerzo y a través de esa experiencia nos dimos cuenta de que había que producir unos materiales que pudieran ser leídos o trabajados por personas que no estaban acostumbradas a leer, personas que Sí, que tenían, no eran especialistas, digamos, en cada claro, que uno de esos tenían toda campos. la inteligencia para desarrollarse posteriormente como lectores, pero que no tenían la costumbre, digamos, no tenían esa formación. Y ahí entonces creamos este proyecto de La Otra Cara de la Historia, que trata de hacer una historia de Puerto Rico hasta 1925 más o menos. Siempre quedamos en hacer una segunda parte, pero nunca la logramos hacer, que llevaba como dos textos, uno visual de a base de fotos y otro texto escrito, ¿verdad? Y que fueran complementarios, no necesariamente uno supeditado al otro. Las fotos no son ilustraciones del texto escrito, ni el texto escrito trata de explicar la foto, es como Dos discursos, exacto. dos discursos que se tratan de ir trenzando, ¿no? Fue un proceso muy bonito, porque es un proceso donde participaron las uniones obreras desde el principio, ¿no? Nosotros le pedimos a ellos que leyeran borradores y todo eso, e incluso se financió por las uniones a nivel de la publicación. O sea, el trabajo de Lidia Milagros y yo, que fuimos los autores, y de todos los otros miembros de CEREP que colaboraron, pues, dando ¿verdad? Sugerencias, etcétera, pues se fue ad honorem. Pero la parte de publicación ya de imprenta, ¿verdad? Pues esa la pagaron las uniones a través de una compra adelantada de ejemplares, ¿no? Hubo, creo que fueron 5 uniones que compraron, digamos, cada una 500 libros y entonces así fue que se financió, o sea que fue realmente una experiencia de mucha interacción entre el movimiento obrero y académico que se veían vinculados, ¿verdad? Al movimiento obrero. Así que dentro de todo ese mundo que estábamos intercambiando y eso, pues ahí había como este gran proyecto de hacer como una historia de las clases sociales en Puerto Rico. Eh, este, hubo al principio el concepto y el análisis desde las clases sociales era lo que primaba en el grupo, aunque siempre hubo mucho interés por dos otros aspectos que fueron adquiriendo cada vez más interés. Uno era la presencia y ¿verdad? De las desigualdades de género y la presencia de la lucha femenina, estuvo presente, y en los primeros trabajos, ya les mencioné lo de la industria de la aguja, y hubo muchos otros de ese tipo, y el otro fue ¿verdad? La presencia de esa otredad basada en el constructo de la raza, esos estaban presentes desde el principio, pero no con la importancia que después tuvieron. Al principio era más
lo que primaba más era el análisis de las clases sociales y por lo tanto la historia económica como la base fundamental, más que la historia cultural o la historia ¿verdad? De las relaciones de la cotidianidad, que no fuera la Los temas de cotidianidad género, claro. de temas de género, etcétera. Y este trabajo que vamos a presentar el día 8, Y que no le hemos, no, ¿sabes qué? No hemos dicho ni el título. del título, Bases Sociales de la Transformación Ideológica del Partido Popular, eh, y tiene un En la subtítulo década del en la 40 al década 50. de 1940 a 1950, ¿verdad? Y entonces tiene un subtítulo ahí, la economía política de Puerto Rico en la primera mitad del siglo XX, un subtítulo sobre todo para los lectores no puertorriqueños, porque el título no menciona Puerto Rico, ¿no? Claro. No podemos ser como los argentinos a veces, asumen que Argentina es el mundo, y hay muchos libros de Argentina que no dicen que es de Argentina, pero nada, en el resto del mundo pues casi siempre se menciona el país porque los países siguen teniendo mucha importancia en el mundo, y eso lo vemos claramente ahora en estos días con el Mundial de Fútbol, que es un Claro, con la mundial Copa del Mundo. de países, ¿no? O sea, los que creen que los países se acabaron, pues vienen a ver de todos esos fanáticos de Marruecos allí, Felices, ¿verdad? Hoy que grabamos que volviéndose le ganó a locos por la España. victoria que le acaban de dar a España, ¿no? Al que le acaban de, ¿verdad? La derrota, como derrotaron a España. Bueno, eh, y ahí pues había blancos, negros, después era marroquí. Así es. Bueno, pero que entonces el trabajo, Hablemos, sí, hablemos del libro, por sí. eso, el libro entonces trata de entender ¿verdad? Lo que se llaman las transformaciones del Partido Popular, que es de un partido populista, ¿verdad? De cierta inclinación a la izquierda, muy orientado a la planificación estatal, la participación del gobierno, etcétera, ¿verdad? A lo que se fue convirtiendo, que es un partido más bien de centro, bueno, un partido originalmente independentista también, de hecho, se Así es. llamó primero Acción Social Independentista, a un partido más de centro, con la creación del Estado Libre Asociado y con un programa de transformación del país basado más bien en la inversión privada extranjera, ¿no? Esa transformación, pues muchas veces se ha analizado como una especie de traición, en términos morales casi, Sí. Como un pues engaño, ¿verdad? Como si hubiese. como un engaño, ¿verdad? Y en este libro yo, quizás porque tuve también esa experiencia de ver muy de cerca, porque mi padre fue uno de los fundadores del Partido Popular, aunque no era un político, era más ¿verdad? Un miembro de la inteligencia del Partido Popular, pero que a través de él y muchas otras personas que con él conocí, como don Roberto Sánchez Vilella, como Ramón Colón Torres, como Guillermo Arbona. Bueno, pues realmente uno ve un esfuerzo muy genuino por construir un Puerto Rico más humano. Y entonces no ve el epíteto ¿verdad? De traidores como que le caiga bien a todo un grupo de personas ahí. Incluso yo creo que se podía incluso hablar de doña Inés y don Luis, aunque ellos están más cerca, ¿verdad?
de poderse ser catalogados así. Sino más bien como a través de esa historia económica que fue generando ese grupo social que va a ser el grupo principal del Partido Popular, que es un grupo de, ¿verdad? De profesionales, el Sí. grupo líder dentro del Partido Popular. Ya pues había unas tendencias que pueden ayudarnos a explicar esas transformaciones ideológicas, ¿verdad? Así es que Y de hecho, trata, permíteme añadir que en ese sentido, la primera parte de tu libro, ¿verdad? Que lo publica además Ediciones Callejón, que es importante, después hacemos una reflexión breve, aunque sea, sobre la importancia de las editoriales. En su momento para claro, Serep, yo pienso Ediciones Huracán, evidentemente, para todos claro, ustedes, sin duda, para el trabajo de Fernando Picó, de Marcadio, y que fueron proyectos además que se nutrieron de la gestión que hicieron ustedes. Muy especialmente, recuerdo yo, Serep, entre otras, Carmen Rivera Escoa, un trabajo extraordinario, las librerías, y hoy día pues Ediciones Callejón también una función importante, que es quien publica este manuscrito, que no lo has dicho, pero es un documento, digamos, histórico en sí, por cuanto lo escribiste hace mucho tiempo y lo has publicado porque entiendes que es importante que circule, como decías, ¿verdad? Del esfuerzo que hacía CEREP y cada uno de sus integrantes de no solamente producir estas investigaciones, sino hacerlas públicas. Y por eso también es el esfuerzo que estamos haciendo con esta conversación, con todas las presentaciones que se harán del libro, que es que haya un fundamento para esos diálogos, más allá de ¿verdad? Esta tendencia que vemos hoy día, para mí tan terrible y abrumadora, de gente que habla por hablar, ¿verdad? Y muchas veces sin uno saber de dónde sacan esas conclusiones. Aquí hay un documento que tú pones a la disposición del público, luego de haberlo redactado hace mucho tiempo, hace más de 40 años, y claro, que tiene un sentido. Y en esa primera parte, para que hables un poco de ahora del texto, su origen, etcétera, en esa primera parte justamente te dedicas a explorar los cambios económicos, que mencionaste la industria de la aguja, que supuso la incorporación de la mujer de una manera mucho más clara en el trabajo económico. Sabemos que, por otro lado, sin personas que cuiden a los hijos y mantengan el hogar, pues no es posible que el varón salga a la calle a trabajar. Siempre han sido parte de la fuerza trabajadora. Más sin embargo, de una manera muy clara y muy contundente, tú lo señalas en esa primera parte, en un análisis además con tablas, con estadísticas, con números, que yo creo que son fuentes de información muy valiosas, que son parte de la intención tuya, ¿no? claro, Compartir sí, esa sí, por investigación. eso el libro como fue, pues uno va haciendo varias cosas a la vez, los investigadores, pues y ustedes, muchos de los lectores actuales me conocerán más bien por mis trabajos sobre sociología de la música. Y una vez yo me metí en ese campo, que era un campo eh, muy retante y eh, y que tuve que dedicarle mucho a aprender, o sea, a educarme yo mismo, porque pues yo no había estudiado música, yo sí había estudiado sociología, conocía algo de música porque lo estudié para tocar piano y eso de niño, ¿no? Eh, y siempre porque he hablado mucho, siempre con amigos músicos, pero incluso hay muchas preguntas que le hacía amigos músicos, ellos mismos me decían, mira, en nuestros estudios realmente esas preguntas no aparecen, ¿no? Porque pues no eran estudios de la verdad, de todo el aspecto social de la música. Pero eso me alejó de este trabajo que se fue quedando como un borrador. Eh, y después yo no sabía cómo, siempre lo tenía ahí, que yo quería terminarlo, pero no sabía, año que pasaba, pues hacía la cosa más difícil, porque había otros colegas que siguieron investigando y había otros libros que salieron, etcétera. Y entonces, dentro del rigor
que tiene el trabajo hasta 1980, digamos, yo no podía seguir con ese mismo rigor para las décadas siguientes. Implicaba pues o sea, abandonar todo el trabajo de la sociología de la música. No da uno para tanto. Entonces, pues se fue quedando, pero revisándolo después, pues me di cuenta de que, pues, de que podía ayudar mucho a muchos otros investigadores. El tener eso así hasta los 80, cómo se veía en los 80, claro, que también, pues, como estaba redactado y ya y todo, pues también tiene todo un lenguaje de la época, ¿no? Donde, pues, toda una serie de terminología marxista, de un marxismo como siempre fue el de Serep, era un marxismo muy abierto, muy creativo, muy inventándonos cosas. El concepto fundamental, de hecho, de este libro de clase en hacerse sería una herejía dentro del marxismo convencional. O sea, pero dentro de un marxismo más abierto, pues no, porque ahí está todo el trabajo de E.P. Thompson en Inglaterra, que es sobre el hacerse de la clase obrera. Claro. Así es que como las clases pues no son eh, no son algo que son, sino algo que ocurre. O sea, no sé, Tienen su historia, todas tienen su historia. todas tienen su historia. Entonces, pues pensamos que sí, que convenía tenerlo haciendo la salvedad para ¿verdad? Para los lectores de que deben complementar esto que yo estoy ofreciéndoles con todos los trabajos de investigación posteriores que se han hecho, ¿verdad? Algunos muy valiosos. Sí, añado unas páginas al final, unas 20 páginas al final, para que se vea cómo la vinculación de eso que yo estaba haciendo con la actualidad del Partido Popular, que ya, ¿verdad? Es evidente, porque yo estoy hablando de Y abunda un poquito sobre eso, sobre esas conclusiones, sí, esa mirada ya retrospectiva, tanto de tu texto como de la historia de ese partido, ¿verdad? Porque claro, sí, por finalmente eso. este texto se inserta, recuerdo creo que era Bolívar Pagán, ¿verdad? Tenía un libro muy importante sobre la historia de los partidos políticos. Y esa es una historia que hay que narrar y cuestionar, y como tú bien decías, y reconocer las contradicciones, la complejidad, y tratar de liberarse de esos discursos maniqueos. Es un tema que tú también exploras como Claro, parte del discurso del Partido Popular, pero también circula entre quienes son detractores de esas tradiciones, ¿verdad? Que fueron, como claro, tú bien decías, muy complejas, que reunía la obra de gente con buenas intenciones de realmente transformar el país. O sea, que fue un partido tal vez más abierto de lo que uno pensaría, o de lo que es hoy claro. día, no sé. Me gustaría Sí, que sí, hablara no, un poquito definitivamente. sobre esa Yo creo el reflexión final. partido, yo trato de explicar cómo ellos pensaron, o sea, el liderato, ¿verdad? De ese movimiento pensó eh, que podía seguir dándole curso al país en una especie de cuerda floja con ¿verdad? La presencia colonial y capitalista. Pensaron que a través de la planificación estatal podían lograr por un lado, pues corregir los excesos del individualismo económico, del capitalismo, y por otro lado, pues las limitaciones del colonialismo. Y trataron y tuvieron sus alzas y sus bajas.
no fue un proceso, y trato de explicar las complejidades de lo que ocurre ahí frente a lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque lo de las 9:36, por ejemplo, pues muchas veces se habla de las 9:36 como esta como este gran invento, ¿verdad? De los del Partido Popular, pero era realmente una necesidad de los Estados Unidos que necesitaba quedarse en sus finanzas, necesitaba quedarse con oro en un momento en que estaba perdiendo frente al mundo. O sea, estaba perdiendo en un momento en que la economía requería unas transformaciones que necesitaban de un capital financiero fuerte. Entonces, pero eso tiene unas consecuencias en Puerto Rico. Tiene unas consecuencias que los que se benefician sobre todo esto van a ser los banqueros. Claro. Y entonces el capital financiero en Puerto Rico va a llegar a tener más injerencia que la que tenían estos profesionales modernizantes. Y cualquier parecido a la realidad actual, Por pues no eso, es, no es, no es, no es sin casual. embargo, ese mundo casi se acaba, con excepción del Banco Popular. Claro, O sea, en un momento había aquí como 7 u 8 bancos, cierto. y todos más o menos con Y con con solvencia y con mucho proyectos. capital. Claro. Sí, sí, Entonces trato de explicar los intentos de tratar de todavía mantener una injerencia fuerte frente a que se dan, fueron unos intentos que se dieron. Ponce en Marcha fue un intento, las comunidades especiales fue un intento. No me meto en lo de Carmen Yulín porque es muy reciente, pero creo que ahí hubo una especie de intento también en su, ¿verdad? En su capacidad integradora y su incorporación de lo cultural a la política pública, ¿no? sí. Pues, la gente habla de los hoyos y qué sé yo, pero háblenle a los artistas de lo que significaron esos años de Carmen Yulín. O sea, la diferencia frente a aquel anterior, ¿cómo se llamaba? El del Ay, Dios mío, PNP. sí. Yo Sí. prefiero ni nombrarlo, pero lo recuerdo perfectamente, sí. Bueno, y de Romero ahora, ¿no? Claro, Así es que Romero ha tratado no ha querido romper completamente con esa herencia de Carmen Yulín, porque no puede, porque es que claro, si no, sería enterrarse, ¿no? Pero claro, no es lo mismo. Pero de todas maneras, pero yo no me meto en lo de Carmen Yulín porque es demasiado reciente, pero sí en las otras cosas, como ejemplos que fueron, pero todos fallidos. Todos ya. fueron ejemplos fallidos. Bueno, lo de Carmen Yulín sería un ejemplo fallido porque fue la que menos sacó en la primaria. O sea que en términos de su partido, ella fue un fracaso. ¿Verdad? En su intento de ser candidata a gobernador, pues salió derrotada, pero estrepitosamente, ¿no? Así es que es un poco para que se reflexione sobre ese mundo, ese partido que yo creo que siguiendo esa ruta que trató de seguir, de tratar de eh, pensar que podían a través de la política pública evadir o tajurear o cómo se dice, o bregar con el colonialismo y el capitalismo, Tenían la de perder. tenían las de perder, Ujú. tenían las de perder, y a menos que no decidan a bregar con eso, que no parece que quieran realmente, con con lo del colonialismo quizás un poco, gente como, ¿verdad? Como
este que fue candidato a comisionado residente, el, el mulato, ay Dios mío, Sí. ¿qué? Yo en algunos casos prefiero no nombrarlos también, pero sé de quién hablas. No, pero entiendo lo que quiere decir. Sí, 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 tal vez sobre esa línea, pero ¿verdad? sobre La el relación con la capitalismo, metrópoli, pero sobre el ¿verdad? capitalismo, El autonomismo, ¿verdad? sí, sí, pero sobre el Aunque, capitalismo aunque fíjate, no le quiere meter mano, todo lo contrario. claro, Así pero que ya, fíjate, yo en ajá, parte gracias a Manolo, ¿verdad? Tomé una clase con Manolo, que me dije, Manolo Núñez Negrón, el director ejecutivo de la fundación, en este momento, de la Fundación Luis Muñoz Marín, que va a ser sede de, bueno, la sede de la fundación, que era la Casa de Muñoz, ahí entre Río Piedras y Trujillo Alto, es un espacio espectacular, obviamente, muy bello, no va a ser fea la casa de Muñoz Marín. Es un espacio muy agradable, ¿verdad? Con mucha vegetación, un espacio de investigación también, un espacio que, que tenemos que rescatar, porque es un espacio finalmente patrimonio de este pueblo, que además que claro que lo hemos pagado, pero se está haciendo un buen trabajo en esta gestión de Manolo y tomando clases con él, y leyendo, por ejemplo, Chuco, a los escritores de final del siglo XIX, comienzos del XX, a mí no me deja de sorprender la calidad, por ejemplo, de esa escritura, ¿no? Y de ese pensamiento, de esas reflexiones, comparándola con lo que luego son sus herederos, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, no hay comparación posible. Es decir, que hay unas tradiciones, un poco para ir cerrando, y esto Arcadio también lo ha trabajado mucho, unas tradiciones que hay que cuestionar y que yo creo que también hay que nutrirse de ellas, porque hay, como tú decías, hay modelos de reflexión, hay modelos de investigación y podemos apropiarnos de esos hoy día, ¿verdad? Por ejemplo, pienso en el proyecto de CEREP y pienso que fue extraordinario lo que se hizo, un milagro hoy día pensar en que tantas personas pudiesen trabajar en equipo generosamente y aunque, como tú decías, dices en tu libro, ¿verdad? Que eran críticas duras, no eran, me imagino que no era todo gozo, ¿verdad? sí, sí, no, Siempre nos había acostumbramos a eso y momentos ahora importantes eso a nos nivel ha traído político. problemas después porque nos quedamos con esa idea y a veces tiramos críticas duras y ya la gente, pues claro, a veces no la toma así, pero bueno, No, pero yo este, pienso que el fruto está ahí, es un fruto extraordinario a nivel sí. editorial, Ahora, y ese libro es de importante que se esto, esté yo publicando tu creo libro. que dentro de los intentos del Partido Popular genuinos de verdad, de tratar de a través de la planificación y la política pública lograr unos cambios positivos en el país, pues está obviamente Sánchez Vilella. Vamos a tener el día 8 a la persona que quizás mejor conozca por su investigación, ¿verdad? Y todas las conversaciones que tuvo con él a, a ese esfuerzo de Sánchez Vilella, que es Celina Romaní. O sea, ella, además de haber sido presidenta en el Colegio de Abogados, ¿verdad? De ser una intelectual importante, tiene un papel fundamental en esta presentación por su conocimiento del trabajo de Sánchez Vilella, ¿verdad? Es un libro muy importante que ella tiene sobre Sánchez Vilella. Y Erika Fontanes es la otra que escogimos para esta presentación porque esa no tiene relación con ese movimiento del partido, sino más bien eh, tiene relación con lo que está pasando en el mundo, a través en Puerto Rico, a Sí. través de los movimientos sociales, de las distintas luchas que se están dando, etcétera, ¿no? Y entonces puede darnos esa mirada fresca de alguien que está envuelto en eso. Bueno, si estuviera Arcadio oyendo, me diría que envuelto no es una buena palabra. Anglicismo, está involucrada, vamos a decir, en eso. Y,
y le da algo que siempre fue muy importante en CEREP y es el respeto a la crítica femenina. Sí, Marcia fue fundamental en CEREP, yo te diría que fue, bueno, lo fue, Lidia Milagro, lo fue, ¿verdad? Isabelita Isabel Picot. Ujú. en un momento dado, más bien en los primeros 6 o 7 años, pues también, ¿no? Y estaba muy... y no quiero dejar de mencionar algo, y es que en esos comienzos de CEREP, no como CEREP todavía, porque era muy difícil, pero sí se hizo un estudio sobre el discrimen por raza y por género, donde estuvieron, era un estudio, creo que era en los bancos y en otras instancias más. Estuvo Isabelita, lo dirigía, pero estuvo entonces muy activa Marcia en el trabajo, sobre todo el discrimen por género, y estuvo Isabelo Zenón Cruz en Fue la mi parte maestro mi primer año y del fue muy discrimen importante. por raza, Así es. ¿verdad? Y a Isabelo es muy importante porque Isabelo no, nadie lo identifica con CEREP, porque era otra generación mayor, Isabelo era mayor que nosotros, este, y su trabajo era de otra índole, pero que es bien importante que estuvo presente en esa investigación que dirigió Isabelita muy a los comienzos sobre los elementos de discrimen. Y entonces pensamos que alguien Como como, Erika. ¿verdad? Que se le daba esa continuidad eh, que podía dar el día 8 pues también un poco esa continuidad de la importancia de la crítica femenina eh, pues también hay que tomar algo de la affirmative action. Yo creo en la affirmative action. Ujú. Por muchos años la mujer fue minusvalorada en los aspectos académicos, ya definitivamente no, ¿verdad? Pero pues hay que seguir insistiendo en eso, Sí. porque pues a nivel social todavía lo es. Este, y entonces, ante igualdad de condiciones de un hombre y una mujer, no tirarse por mujer, pero ante igualdad de condiciones, pues mira, mejor que sea una mujer. Ujú. Así es que para mí, Erika es como una especie de Arcadio joven. Ah, imagínate. Que entonces, pues, tenemos al maestro y a una discípula, y entonces una generación ya más de mi generación, como es Como es Celina. Celina, que está haciendo también un trabajo extraordinario con otra organización, ¿verdad? Que brinda ayuda y orientación legal a entidades, sobre todo sin fines de lucro. Así que son personas, y bueno, y Erika ha publicado muchísimo, ¿verdad? Aparte de ser profesora de Derecho y tener, ella, a pesar de su juventud, también es maestra de todas unas generaciones de estudiantes de leyes que han pasado por su aula. Así que me parece excelente la selección y, bueno, para las personas que vean esta conversación antes del 8 de diciembre del 2022, que ya nosotros estamos grabando 2 días antes, pues bueno, pues vayan a la Fundación Luis Muñoz Marín a las 7 de la noche comenzará la presentación. Arcadio dará, digamos, una bienvenida y pondrá un poco en contexto, supongo, este manuscrito que se publica ya como libro por Ediciones Callejón y que se titula Bases Sociales de la Transformación Ideológica del PPD, Partido Popular Democrático, en la década del 1940 al 50 y que ha sido publicado por Ediciones Callejón. Quiero mencionar que estaré muy atento espero que se grabe esa conversación del jueves 8 de diciembre para poderlo compartir también por aquí.
Y también mencionaste que se está planificando otra presentación en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, ¿verdad? Ya Sí, sí, también desde otra perspectiva. Si quieres, sí, para terminar, claro, no sabemos la podíamos. fecha, pero obviamente aprovecharemos Sí, esta no, ya hay conversación. una fecha que es Ya el hay fecha. martes, hay una martes 24 de enero. O sea que es Martes 24 de suficientemente, enero de 2023. es suficientemente lejos como para que uno que haya ido a una pues pueda ir a la otra también, porque además es distinta, como tú bien señalaste, porque ahí le pedimos a José Caraballo Cueto que trabajara un poco con el aspecto de la economía, ¿no? Muy Porque como bien. tú bien señalaste, hay mucho de economía en el libro. Y no quiero cerrar la conversación sin algo, porque quiero que sea también como un homenaje a Elizardo, ¿verdad? Y a Ediciones Callejón, por lo que tú mencionaste, que como tú bien señalaste, Huracán fue tremendamente importante para nosotros, y Callejón también, y también para muchos otros, ¿no? El primer libro de Callejón fue El arte de bregar, de Arcadio, de hecho. Sí. Y yo le llevé... eh, le entregué a Elizardo Cuerpo y Cultura. Eso fue en el 2009. Lo de Arcadio había sido 2000, creo. El arte de bregar 2009, yo le entregué Cuerpo y Cultura. Arca, Elizardo. Elizardo, que era muy buen lector y muy buen editor, tuvo, ¿verdad? La generosidad, ¿verdad? Yo diría, y la franqueza de decirme, mira, este libro debe publicarse fuera de Puerto Rico. Es un libro que tiene una dimensión internacional, y él mismo se encargó de hablar con la editorial Verbert en Frankfurt y en Madrid, que finalmente lo acogieron, no por él nada más, ellos tienen también claro, su cuerpo de lectores. Pero que yo tenía como entonces esta deuda además con Elizardo cuando yo preparé un libro y se lo entregué a él y él mismo pensó que, eh, ¿verdad? Que el libro merecía que se publicara fuera de Puerto Rico. Y este libro no, este libro, claro, debe publicarse en Puerto Rico porque los lectores principalmente serán los lectores puertorriqueños. De todas formas, fíjate, yo aprovecho ese comentario primero para también recordar a Lizardo y su aportación, ¿verdad? A tantos niveles, a nivel de su trabajo como editor, como amigo. Fue muy trágica su partida tan prematura y tan dolida para todas las personas que lo respetábamos y ni hablar de su familia, ciertamente. Y creo que es un momento interesante en Puerto Rico en cuanto a editoriales, ¿verdad? Proyectos editoriales. Así que por ahí tenemos que agarrarnos de esos esfuerzos que existen, de que poner a circular libros muy valiosos. Y por otro lado, pienso que también tu libro puede prestarse para reflexionar sobre el Caribe. Hace poco se hizo una actividad justamente de la Fundación Luis Muñoz Marín que reflexionaba sobre los primeros cronistas de, del imperio que vinieron a Puerto Rico a rendir cuenta de lo que estaba pasando y de las posibilidades económicas, etcétera, etcétera. Es un trabajo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, muy, muy interesante. Pueden buscar información en la página de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades sobre esos textos. Y esa reflexión que en ese momento se tituló esa actividad de la Academia de la Historia de Puertorriqueña de la Historia, dirige, ¿verdad? Otro participante, lo mencionas en tu libro, Rodríguez Beruf, pues hablaba de Puerto Rico como un experimento imperial. Y yo pienso que habría que poner ese experimento imperial de Puerto Rico en el contexto caribeño, porque en Cuba se estaba dando otro, y en República Dominicana también, para centrarnos en las tres Antillas, digamos, de habla española. Y tu libro también lo que lo hace cuando insertas, ¿verdad?, los procesos puertorriqueños en relación a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, lo hiciste en esta conversación también, ¿verdad? Tratar de superar esa tendencia que a veces tenemos a enfocarnos solo en lo que sucede aquí y poner en contexto más amplio. Y qué bueno que Lizardo tuvo esa generosidad contigo
de hacerte esa recomendación, hacer esa gestión, habla bien, por supuesto, de él. Y yo espero que, bueno, también en el libro mencionas que van a salir otros libros en los cuales recoges, pues, artículos que circularon en otro momento a baja escala y que quieres poner a disposición del público actual, ¿verdad? Para terminar, habla un poco de lo que viene después de bases sociales de la transformación del partido ideológica del Partido Popular en la década de los 40. Sí, ¿Qué es sí. lo próximo? Bueno, yo estoy trabajando en varios, tengo varios proyectos. Uno que serían cosas nuevas, en un sentido, porque algunas han sido publicadas, pero como libro es algo nuevo, que es trabajar algunos elementos de la sociología, de la estética, que yo he trabajado en la música, en las artes plásticas. Le he llamado tentativamente sociología de la mirada, y trato de agarrar distintos ensayos de distintos tipos de artes visuales, o sea, no solamente la pintura de caballete, sino la pintura mural, la caricatura, las carátulas de discos, la fotografía, o sea, distintos tipos ¿verdad? De expresión, eh, este, el performance. Bueno, pero por otro lado, paralelamente, quiero seguir en esta línea de este libro, de poner a disposición trabajos que tienen poco acceso y que pueden ayudar a, a, a otros investigadores que son, eh, este, ahí hay varios. Uno es, que es el más adelantado que está, es pasando 50 años de la publicación original de Lucho Obrera en Puerto Rico, que fue Ujú. la primera publicación de CEREP. Pues entonces se va a publicar también. Eso, pues, en términos míos, pues sale como está, ¿verdad? Pero Julio Ramos me ha hecho una entrevista larga, que entonces pone en contexto ese libro y otros trabajos de CEREP, que se va a incluir en ese libro, así como ensayos de de María del Carmen Baerga y de Carmen Centeno, que fueron personas que aprovecharon Lucho Obrera e hicieron otras cosas de Lucho Obrera, ¿verdad? Críticamente, en el caso de María del Carmen, muy claramente de manera crítica, aunque María del Carmen era de las jóvenes participantes de CEREP, pero como parte de las críticas internas, ¿verdad? Eh, ella aprovechó y entonces hay ensayos de ellos y entonces un poco como la publicación de Amor y Anarquía de Julio Ramos, ¿verdad? Sí. Que se publicó otra vez, pues viene siendo un poco de ese estilo, pero menos ensayos. Eh, y otro es recopilar, siempre me dijeron que debía recopilar los 5 ensayos que yo publiqué en la revista de Ciencias Sociales sobre historia de la clase obrera puertorriqueña y sacarlos como un libro. Eh, este, eso también porque eso, pues, aunque esos están publicados, contrario a bases sociales de la transformación ideológica, que no estaba publicado, estos sí están publicados, pero en revistas que la gente, pues ya imagínate una revista del 80 o algo, pero Es difícil tenemos, acceder a ella. y además en distintas revistas, ¿no? Ahora saldrían juntos como un libro, porque juntos siempre se pensaron juntos como una historia de la clase obrera. Esa, eh, pues ese todavía no lo estoy, más bien, ese es el más atrasado que está porque tengo que ver, por ejemplo, la introducción puede que no haga falta ahora, y, y me gustaría, sí, por lo menos poner al día la bibliografía, con otros trabajos que se han escrito sobre historia obrera, etcétera, ¿no? Eh,
Así que pues esos son los trabajos por ahora. Vamos a ver Bien. cuánto, bueno, yo me siento bien todavía, pero pues hay algo que es inevitable, ¿verdad? Que es el calendario. Y entonces, pues veremos a ver de todas maneras, eh, por lo menos a nivel de energía, pues obviamente, chacho, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en redes sociales, eso era, olvídate, fuego a la lata, me levantaba a las 8, a las 7 a trabajar y olvídate, podía estar todo el día, ahora no, ahora tengo que coger quizás un descansito y ver un jueguito de fútbol y qué sé yo, antes de volver al ataque, bueno, pero nada, pero Pero todavía, la verdad es que tú no has parado, Chuco, así que sí, bueno, hay que sí. agradecerte, ¿verdad? Todos esos trabajos que has hecho, que son pioneros y son fundamentales además. Así que y no mencionaste la música, pero seguramente algo estarás trabajando en torno a la música, que es un tema que te apasiona y que has hecho una aportación extraordinaria, ¿verdad? Así que, bueno, yo termino dándote las gracias por este libro, por toda una vida he tenido el privilegio. Yo mencionas todos esos libros y los tengo en mi biblioteca y los atesoro, ¿verdad? Aunque luego quiero que vengan Muy las nuevas honrado, ediciones muy para honrado. tenerlas también, para que vengan las nuevas ediciones. Y qué bueno que mencionaste a Julio Ramos, porque él compartió conmigo el borrador de esa entrevista que te hizo, que me pareció muy interesante. Julio es un intelectual de calibre internacional, ¿verdad? Es un puertorriqueño del que podemos estar súper orgullosos Sí, estoy y de acuerdo. privilegio, ¿verdad? Contar con su amistad y con su trabajo, que además está también haciendo justamente lo que tú has hecho, que es revisar textos, ¿verdad? Su desencuentro de la modernidad fue reeditado por Claxo y en estos días también se publica nuevamente un libro de ensayos de él, así que hay que estar muy atentos al trabajo del querido amigo Julio Ramos, que además, pues como te dije, compartió ese borrador conmigo, que me alegra saber que va a ser parte de tu libro, porque me pareció muy interesante las preguntas que siempre hace Julio son preguntas muy incisivas y que provocan, por supuesto, respuestas muy, muy inspiradoras. Yo creo que termino, ¿verdad? Compartiendo mi experiencia en la lectura de tu libro, que me invita a pensar. Yo te confieso que sin haberlo leído, te ofrecí la posibilidad de la conversación y cuando empecé dije, bueno, pues lo que yo leí cuando estaba en la universidad en los 80 y sin embargo me ha sorprendido la lectura porque está mucho más vigente, pienso, de lo que tal vez tú mismo o pensaste cuando decidiste publicarlo o piensas, no sé, creo que es una buena reflexión o es un buen punto de partida para una reflexión de lo que ha sucedido recientemente, ya no solamente con el Partido Popular, sino también con el PNP, ¿verdad? Con políticas que se fueron configurando en aquellas décadas posteriores del 50 y que vemos cristalizadas hoy en lo que estamos viviendo. Así que la invitación es a que adquieran el libro, publicado por Ediciones Callejón, que va a ser presentado para quienes nos ven antes del 8 de diciembre, pues van a poder aprovechar esta conversación como un aperitivo de lo que será luego el diálogo que comenzará con una reflexión de Arcadio Díaz Quiñones y luego con ya un análisis más preciso del libro por Celina Romaní y Erika Fontanes. Y luego en enero también se presentará en la Universidad de Puerto Rico. Así que vamos a seguir el rastro al libro y espero que siga produciendo reflexiones, ¿verdad? Y reacciones de los historiadores, sociólogos actuales sobre el Partido Popular y todo lo que está pasando a nivel político en Puerto Rico, ¿verdad? Y económico. Así que muchas gracias, Chuco, y que sean muchos años más de vida y de trabajo. Así que Bueno, gracias por todo eso, Benjamín, maestro. gracias a ti por tu interés y por esta conversación. Y pues todo lo que tú haces también, dándonos, recordándonos a veces muy buena música, ¿no? Que eres tremendo seleccionador. Gracias. Es mi privilegio haberlos tenido a todos ustedes, a ti indirectamente, pero a Arcadio, a Gervasio, que fueron mis maestros en mi bachillerato, pues fue un verdadero privilegio. Así que, y tú lo eras indirectamente, pero no tan indirectamente porque leía tus libros, así que, pues gracias por eso también. Bueno, Así que un fuerte abrazo y mucho éxito con estas presentaciones.
seguiremos informando y comunicando lo que suceda con tu libro y con futuros trabajos. Gracias, Chuco. Chévere, bueno. Gracias.